Existen algunas leyendas y algunas historias viejas, antiguas, que han quedado registradas en códices, libros, incluso en bajorrelieves, pero en este caso me refiero a una que afortunadamente hasta la actualidad, hasta la fecha, se puede conseguir, ha seguido siendo publicada, tal vez no de una manera abundante como algunas otras historias, pero afortunadamente se puede conseguir, se puede consultar. Es un pequeño libro que se llama Historia de México y narra, entre muchas cosas, la manera de cómo vino a existir el pueblo de Texcoco. O sea, es algo así como un mito de origen. Y más o menos dice que un día, no se dice cuándo, pero se dice que un día, cierto día, muy de mañana, cayó, o dice fue arrojada una flecha del cielo a la tierra, y de el agujero que hizo esta flecha salieron dos personas, dos humanoides. No dice ahí la palabra humanoides, pero dice que uno era hombre y el otro era mujer, o más bien la otra era mujer, y que no tenían más que la parte superior del cuerpo, o sea, de las axilas hacia abajo no tenían nada. Y dice que salieron del hoyo que hizo la flecha. Y como no tenían parte inferior del cuerpo, lo que hacían era em, caminar como aves, como pájaros, así como brincan, van brincando las aves, los pájaros, así ellos se movían, de esa manera caminaban, avanzaban. Y después nos sigue narrando que estos dos eh, personajes, que uno se llamaba, el hombre, se llamaba Tzontecomatl, que quiere decir cabeza, cabeza, y otro nombre era Tochtli, que es gavilán, y la mujer se llamaba Tzompachtli. Estos dos personajes, como no tenían, nuevamente hay que decirlo, no tenían parte inferior del cuerpo, dice que pues obviamente no tenían zona pélvica, entonces ellos engendraban que el hombre metía su lengua en la boca de la mujer. Es incómodo hablar estas cosas, pero así dice esa leyenda. De esa manera engendraban. Y después dice que conforme fueron teniendo hijos, tuvieron 7 hijos, y se hicieron flechas. Se entiende que eran una sociedad muy primitiva. Se hicieron flechas y arcos y cazaban pájaros, cazaban lo que fuera, conejos, lagartijas, cualquier animalito que pudieran o que encontraran, y eso es lo que comían. Y bueno, nos sigue narrando más adelante algunas cosas de cómo se fueron mezclando después con los pueblos cercanos, y cosas que para lo que venimos hablando en este momento tal vez no tengan gran importancia, pero lo interesante de esto es que creo yo que estamos hablando de algo que le encanta, o creo que es, ni siquiera mandado a hacer para la gente que le gusta el asunto este de los extraterrestres, de los aliens, de intervención extraterrestre en el pasado. ¿Hubo o no intervención de seres de arriba en el pasado? Yo personalmente sí creo en la vida extraterrestre. Me parece que matemáticamente sería una tontería no creerlo. Eh,
Que haya habido visitas de esos seres al planeta ya es otra cosa, pero también me parece que personalmente también lo creo, pero aquí no es de creer, sino de tener pruebas. Y creo que pruebas así como tal es difícil, al menos en este momento, con lo que contamos los, o bueno, con la información que contamos, simplemente no creo que haya pruebas como tales. Pero hay leyendas como esta que acabo de mencionar que nos hacen pensar que tal vez haya algo que se pueda extraer de la tradición, de las tradiciones, de las historias, de las leyendas antiguas. Y aquí estamos hablando de leyendas prehispánicas mexicanas. O sea, este mito que nos habla del origen del pueblo de Texcoco dice que una flecha fue arrojada del cielo a la tierra. O sea, una flecha. De entrada suena como incoherente, como que una flecha. ¿Por qué una flecha? Y luego dice que del hoyo que hizo esta flecha al caer salieron un hombre y una mujer. O sea, lo cual nos quiere decir, obviamente, que esta flecha era lo suficientemente grande como para que al caer hiciera un hoyo y de ahí salieran dos personas. O sea, ¿de qué tamaño tenía que ser esa flecha, no? Para que de ese hoyo salieran dos personas. Es que ahí de ahí ya estamos imaginando que desde luego no era una flecha literalmente, sino que es algo que de alguna manera los antiguos, al carecer de puntos de referencia, dijeron, bueno, pues una flecha, ¿no? Como que vieron, presenciaron algo o supieron de algo y la única cosa con la que podrían o que podían ellos en ese momento relacionar era una flecha, pero obviamente no era una flecha. Ahora, pensemos, ya con una mentalidad más moderna, actual, ¿por qué creemos que dijeron que una flecha? Piensa en la forma de una flecha. Una flecha, en la parte de adelante, la punta de la flecha puede ser un triángulo o puede ser un rombo. Un rombo, ¿qué sería para nosotros con nuestra mente moderna? Sería una nave. Y la vara de esa flecha o el palo, la vara, sería la estela que va dejando el objeto, o sea, la nave. Entonces, en cuanto a imagen, creo que no es muy difícil relacionar una flecha con una nave que cae del cielo, se siniestra, bueno, si es que se siniestró, se estrella contra la tierra, hace un hoyo y de ahí salen dos personas. Es que esa sería la explicación actualmente. No quiero decir que eso sucedió, realmente estamos hablando de una historia, de un mito. Estamos en el completo terreno de la leyenda. Pero dicen que toda leyenda, toda historia, todo cuento tiene una base de realidad, una base en la realidad. Entonces, si queremos interpretar este pasaje, este escrito, ya con ideas modernas, esa sería la, la manera en que lo podríamos hacer, ¿no? Una nave que cayó del cielo y del hoyo que hizo salieron dos humanoides, no personas, humanoides, más bien. Humanoides porque eran como humanos, por lo que dice, pero no tenían parte inferior del cuerpo. Como decía, es leyenda, es cuento, porque nadie, un ser humano no puede vivir sin parte inferior del cuerpo. Tal vez si fuera de la zona pélvica hacia abajo, seguro que sí, pero imagínate,
las axilas hacia abajo, no tener nada, ya no tendría los principales órganos internos, el corazón, los pulmones, eh, el hígado, los riñones, todos los órganos no los tendría. Entonces, nadie puede vivir, ningún ser humano puede vivir de esa manera. Estamos hablando de leyendas, de historias, cuentos, mitos antiguos. Pero sí o no, estamos ahí ante una, yo diría que es, casi no admite peros, no admite otras interpretaciones, ¿no? Eh, Creo que es muy claro lo que se está diciendo. Si pensáramos de qué manera nosotros lo diríamos, si hoy en la actualidad viéramos una cosa así, algo parecido a una flecha cayendo a la tierra, ya tendríamos otras palabras para decirlo. Pero si nunca hubiéramos visto o en nuestro tiempo no existieran, no existiera cierta tecnología, pues simplemente, ¿qué diríamos? Pues es una lanza o una flecha, que si no me equivoco, en estos mismos escritos u otros parecidos hay mitos, eh, y estoy hablando de mesoamericanos, de los pueblos mesoamericanos, aztecas, mayas, este, mixtecos, eh, tarascos, muchos pueblos, ¿no? Eh, Tenían historias parecidas y hay algunas en las que se mencionan no solo flechas, sino, como decía, lanzas. Y es la misma historia. Una lanza también es parecida a lo que decía hace un rato. Entonces, aquí, ¿qué pensaríamos? Que alguien quiso implantar la vida en este planeta o en ciertas partes de este planeta y que lo hizo en algunos momentos, más de un momento y en varias ocasiones, en varias partes del mundo, implantaron vida o implantaron algunos especímenes humanoides que con el tiempo pues fueron ya tomando su lugar, se fueron acomodando en la naturaleza, ¿no? Ya se fueron ahí mimetizando con otros grupos humanos. Pero esto no quiere decir que yo estoy asegurando que eso sucedió. Yo simplemente digo que es la manera en que en la actualidad interpretaríamos ese pasaje, que es bastante antiguo y no sabemos qué tan puro esté. ¿Cómo lo habrían contado las personas o los indígenas entre ellos? Porque una cosa es la manera en que lo registraron los españoles, los frailes, y otra cosa es como lo pudieron haber contado entre ellos los indígenas. ¿Quién sabe? La verdad es que está interesante y yo no lo he escuchado, yo no he visto casi que se le tome en cuenta a este pasaje o a otros que vienen en libros en los que digamos que se registra lo que decían los antiguos códices, las antiguas historias, que afortunadamente y tal vez en contra de su voluntad dejaron asentadas los frailes, los curas, los religiosos, o sea, los católicos, los padres, los curas, que lo que querían era desarraigar toda religión, toda creencia, toda tradición de la mente de los indígenas. Sin embargo, al contrario, pues nos dejaron regalos como ese, ahí registradas las leyendas por escrito y que afortunadamente se siguen y se seguirán imprimiendo. O sea, fue algo perpetuo, algo ya para siempre mientras la humanidad exista. ¿Cómo entiendes tú este pasaje? ¿Crees que tengo razón en que en la actualidad se interpretaría de esa manera o tú lo podrías entender de otra manera? ¿O simplemente es un pasaje sin sentido, tal vez es sin ningún tipo de, no admita interpretación, a lo mejor
simplemente es un disparate. ¿Qué opinas? Vamos a ver qué piensa la gente, qué opinan cada persona que escucha esto, tal vez piensa distinto, ¿no? Y yo te agradezco mucho la atención, muchas gracias y te saludo desde Ciudad de México. Yo soy Artemio Guevara.